Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos 27 al 33. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Pedro le contestó: tú eres el Mesías. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie y empezó a instruirlos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser condenado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Jesús se volvió y de cara a los discípulos increpó a Pedro: «Quítate de mi vista, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La Iglesia recuerda hoy a los beatos Francisco y Jacinta Marto, 2 de los videntes de las famosísimas apariciones de Fátima en 1917, que mueren tempranamente, pero que la Iglesia reconoce insignes en sus virtudes heroicas, a pesar de ser tan jóvenes y de haber partido tempranamente al encuentro con Dios. Miremos el Evangelio que nos trae hoy Marcos en el capítulo 8, versículos 27 al 30. Sin lugar a dudas es un punto central en toda la revelación mesiánica que Jesús da a conocer al mundo. Está este pasaje del Evangelio según San Marcos. A la pregunta por demás perturbadora y profundamente existencial de Jesús: ¿cómo me ve la gente? ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos, sus discípulos, se atreven a darle algunas respuestas. Eres un profeta, eres como el Bautista, eres como Elías. Pero Pedro, en su liderazgo natural, toma la palabra y dice: tú eres el Mesías, tú eres el Cristos, tú eres el ungido, tú eres el enviado de Dios. Frente a esta interpelación que significaba tanto para la mentalidad judía, decir Mesías es significar lo más grande que podía esperar un judío piadoso, un judío creyente. Era el anhelado, el vaticinado, el profetizado de todos los siglos, como el gran liberador, el gran líder, el hombre que necesitaba el pueblo para salir adelante de opresiones, de humillaciones, de esclavitudes, de pobreza, de miserias humanas, materiales. El Mesías lo era todo. Esa es la síntesis perfecta que hace el apóstol Pedro de Jesús. Ciertamente es la obra de Dios, es la obra del Espíritu Santo la que permite que Pedro haga esta profesión mesiánica, pero a renglón seguido Jesús presenta un mesianismo no de orden temporal, no de orden político, no en miras a una liberación o a una superación de pobrezas materiales. Jesús se presenta como un Mesías distinto. Y efectivamente, hablando de sí mismo, una expresión muy típica de él, el Hijo del Hombre, hablando de sí mismo, dice: tiene que sufrir mucho, tiene que padecer, ser entregado a los escribas, a los sumos sacerdotes, ser crucificado, él tiene que morir. Es la verdad, será ejecutado, pero también anuncia: va a resucitar al 3er día. La verdad es que él es un Mesías sufriente, es un Mesías humillado. La verdad es que es un Mesías crucificado, un Mesías que no habla de la belleza de la rosa sin pasar primero por la espina que punza, que pincha el dedo de la mano. Pero para nosotros, 20 siglos después, ¿quién es Jesús? ¿Qué pudiéramos decir nosotros? La verdad es que tendríamos muchas posibilidades, muchas palabras, muchos caminos para explorar hablando de la persona de Jesús. Algunos pueden decir: él es un maestro, es un iluminado, es un sabio. Eso es verdad. Pero quizás hay que afirmar: Jesús es más que un maestro, es más que un iluminado, es más que un sabio. Es común hoy día en la literatura de crecimiento espiritual encontrar muchas personas que asimilan a Jesús
no sé, con un Gandhi, con un maestro espiritual oriental, pero Jesús va mucho más allá. Jesús ha vencido la muerte, lo que ningún ser humano en esta tierra lo ha hecho. Jesús ha mostrado un camino hacia la eternidad que ningún ser humano ha recorrido. Jesús ha señalado un sendero de libertad interior profunda que ningún ser humano todavía ha realizado. Para otros Jesús es el sanador, es el curador de heridas, es el tapahuecos cuando tengo necesidades, es el médico de mis enfermedades, es el que invoco cuando estoy mal física, psíquica o espiritualmente. La verdad es que Jesús, así como el maestro, como es sabio y más que un maestro, un sabio, Jesús es sanador de tus enfermedades, es curador de tus heridas, pero es mucho más que eso. Jesús va a la fuente de toda herida en la vida, el pecado. Es la gran enfermedad, es el virus más letal, todavía no denunciado por la OMS, Organización Mundial de la Salud. Es verdaderamente una pandemia, afecta a todo ser humano de cualquier nación, de cualquier edad, mientras no esté de alguna manera abierto su corazón al amor de Dios. El pecado es la gran enfermedad del mundo. El pecado es el gran mal del ser humano. El pecado hace que la vida sea infeliz, desdichada. Jesús viene a sanar al enfermo. Jesús viene a darnos vida abundante, no precaria, porque reconoce que el pecado enferma y genera una vida limitada, una vida precaria. Otras personas podrían hablarnos de Jesús como un maestro, como un sanador, un curador de heridas o del pecado, sino que hablarían de Jesús como un profeta libre y liberador, un hombre que apoyado en el poder de la verdad es capaz de abrir insospechados horizontes de libertad. Esto, para la sensibilidad del hombre moderno, tan defensor de sus propias libertades, ¿cómo es de importante? Curiosamente, hay personas, no se sabe si con ignorancia o con maldad, hasta en círculos pseudo-intelectuales que afirman que los mandatos de Dios roban libertad al hombre, que el proyecto cristiano, que la propuesta cristiana hace al hombre esclavo, resignado, arrodillado, cuando es todo lo contrario. La propuesta evangélica, el proyecto cristiano abre horizontes insospechados a los hombres y mujeres de hoy. Lejos de Cristo esclavizar el corazón humano, lejos de oprimirlo, encadenarlo, hace todo lo contrario, lo libera. Es que cuando se entiende la libertad como un voluntarismo de los actos, permítame la expresión, el hacer lo que me da la gana, realmente Cristo entonces, en ese sentido, su propuesta evangélica sería equivocada. Pero cuando se entiende el evangelio como la libertad frente a mí mismo, la libertad frente a mis pasiones desbordadas, frente a mis debilidades interiores, de verdad que uno entiende lo que es la propuesta evangélica como un camino de auténtica libertad. ¿Cómo se engaña el hombre que dice, qué dicha, soy libre? No más imposiciones de mis padres, de mis maestros, no más imposiciones religiosas. Ahora hago lo que se me viene en gana. ¿Saben qué, queridos oyentes? La vida me ha mostrado algo. Aquellas personas que más anuncian su libertad para hacer lo que quieren son las que primero terminan encadenadas a sus propias pasiones. Confucio decía, quien se vence a sí mismo vence su peor enemigo. Y Cristo, sin decirlo directamente, quien se libera de su pecado, se ha liberado de la mayor esclavitud que hay en la vida personal. Hoy, con Jesús, preguntémonos quién es Él. Y digamos como Pedro, eres el Mesías, eres el Hijo de Dios. No que hagamos luego en la tentación cuando Jesús anuncia su sufrimiento, decir, tú no puedes sufrir, para no tener ese regaño de Jesús a Pedro. Apártate de mi vista, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Jesús, para mí, es el modelo universal de humanidad. Jesús es el modelo plenamente válido
para imitar, para seguir. Es el hombre libre por excelencia. Es el hombre sano, mental, espiritualmente, por antonomasia. Es el maestro que nos enseña una verdad en la que no hay engaño. Es el gran iluminado que ha vencido el mayor mal, la muerte. Y venciendo la muerte nos ha abierto un horizonte que jamás imaginamos que podíamos tener. Es el que ha desatado, de alguna manera, esas prisiones que la muerte había de alguna manera apretado sobre nosotros. Ese es Jesús para mí. Hoy te pregunto, querido cibernauta, ¿quién es Jesús para ti? No lo dejes pasar de largo. Conócelo, admíralo, ámalo, síguelo y encontrarás plenitud para tu vida. Amén. Que tu cuerpo sea mi cuerpo, que tu sangre sea mi sangre, que tu luz sea mi ciudad. Deja que penetre en tu misterio, que me hunda en tu palabra. Tómame, Señor. Que vuelva a creer y así podré volver a gritar que vivo tu amor, que voy hacia ti. Personas que asimilan a Jesús, no sé, con un Gandhi, con un maestro espiritual oriental, pero Jesús va mucho más allá. Jesús ha vencido la muerte, lo que ningún ser humano en esta tierra lo ha hecho. Jesús ha mostrado un camino hacia la eternidad que ningún ser humano ha recorrido. Jesús ha señalado un sendero de libertad interior profunda que ningún ser humano todavía ha realizado. Para otros Jesús es el sanador, es el curador de heridas, es el tapahuecos cuando tengo necesidades, es el médico de mis enfermedades, es el que invoco cuando estoy mal física, psíquica o espiritualmente. La verdad es que Jesús, así como el maestro, como es sabio y más que un maestro, un sabio, Jesús es sanador de tus enfermedades, es curador de tus heridas, pero es mucho más que eso. Jesús va a la fuente de toda herida en la vida, el pecado. Es la gran enfermedad, es el virus más letal, todavía no denunciado por la OMS, Organización Mundial de la Salud. Es verdaderamente una pandemia, afecta a todo ser humano de cualquier nación, de cualquier edad, mientras no esté de alguna manera abierto su corazón al amor de Dios. El pecado es la gran enfermedad del mundo. El pecado es el gran mal del ser humano. El pecado hace que la vida sea infeliz, desdichada. Jesús viene a sanar al enfermo. Jesús viene a darnos vida abundante. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos 27 al 33. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Pedro le contestó:
tú eres el Mesías. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie y empezó a instruirlos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho. Tiene que ser condenado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Jesús se volvió y de cara a los discípulos increpó a Pedro: «Quítate de mi vista, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La Iglesia recuerda hoy a los beatos Francisco y Jacinta Marto, 2 de los videntes de la famosísima Pedro de Jesús. Ciertamente es la obra de Dios, es la obra del Espíritu Santo la que permite que Pedro haga esta profesión mesiánica, pero a renglón seguido Jesús presenta un mesianismo no de orden temporal, no de orden político, no en miras a una liberación o a una superación de pobrezas materiales. Jesús se presenta como un Mesías distinto y efectivamente hablando de sí mismo, una expresión muy típica de él, el Hijo del Hombre, hablando de sí mismo, dice: tiene que sufrir mucho, tiene que padecer, ser entregado a los escribas, a los sumos sacerdotes, ser crucificado, él tiene que morir, es la verdad. Será ejecutado, pero también anuncia, va a resucitar al 3er día. La verdad es que Él es un Mesías sufriente, es un Mesías humillado. La verdad es que es un Mesías crucificado, un Mesías que no habla de la belleza de la rosa sin pasar primero por la espina que punza, que pincha el dedo de la mano. Pero para nosotros, 20 siglos después, ¿quién es Jesús? ¿Qué pudiéramos decir nosotros? La verdad es que tendríamos muchas posibilidades, muchas palabras, muchos caminos para explorar hablando de la persona de Jesús. Algunos pueden decir, Él es un maestro, es un iluminado, es un sabio. Eso es verdad. Pero quizás hay que afirmar, Jesús es más que un maestro, es más que un iluminado, es más que un sabio. Es común hoy día en la literatura de crecimiento espiritual encontrar muchas personas, apariciones de Fátima en 1917, que mueren tempranamente, pero que la Iglesia reconoce insignes en sus virtudes heroicas, a pesar de ser tan jóvenes y de haber partido tempranamente al encuentro con Dios. Miremos el Evangelio que nos trae hoy Marcos en el capítulo 8, versículos 27 al 30. Sin lugar a dudas es un punto central en toda la revelación mesiánica que Jesús da a conocer al mundo. Está este pasaje del Evangelio según San Marcos. A la pregunta por demás perturbadora y profundamente existencial de Jesús, ¿cómo me ve la gente? ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos, sus discípulos, se atreven a darle algunas respuestas. Eres un profeta, eres como el Bautista, eres como Elías. Pero Pedro, en su liderazgo natural, toma la palabra y dice: tú eres el Mesías, tú eres el Cristos, tú eres el ungido, tú eres el enviado de Dios. Frente a esta interpelación que significaba tanto para la mentalidad judía, decir Mesías es significar lo más grande que podía esperar un judío piadoso, un judío creyente. Era el anhelado, el vaticinado, el profetizado de todos los siglos, como el gran liberador, el gran líder, el hombre que necesitaba el pueblo para salir adelante de opresiones, de humillaciones, de esclavitudes, de pobreza, de miserias humanas, materiales. El Mesías lo era todo. Esa es la síntesis perfecta que hace el apóstol Pante, no precaria, porque reconoce que el pecado enferma y genera una vida limitada, una vida precaria. Otras personas podrían hablar no de Jesús como un maestro, como un sanador, un curador de heridas o del pecado, sino que hablarían de Jesús como un profeta libre y liberador, un hombre que apoyado en el poder de la verdad es capaz de abrir insospechados horizontes de libertad. Esto, para la sensibilidad del hombre moderno,
tan defensor de sus propias libertades, cómo es de importante. Curiosamente, hay personas, no se sabe si con ignorancia o con maldad, hasta en círculos pseudo-intelectuales que afirman que los mandatos de Dios roban libertad al hombre, que el proyecto cristiano, que la propuesta cristiana hace al hombre esclavo, resignado, arrodillado, cuando es todo lo contrario. La propuesta evangélica, el proyecto cristiano abre horizontes insospechados a los hombres y mujeres de hoy. Lejos de Cristo esclavizar el corazón humano, lejos de oprimirlo, encadenarlo, hace todo lo contrario, lo libera. Es que cuando se entiende la libertad como un voluntarismo de los actos, permítame la expresión, el hacer lo que me da la gana, realmente Cristo entonces, en ese sentido, su propuesta evangélica sería equivocada. Pero cuando se entiende el evangelio como la libertad frente